Bueno, muchas gracias. Ahora vamos a pasar a las sesiones de Tech Talks, pero antes tengo que darles algunos anuncios. Igual, primero unas instrucciones para los ponentes. En la pantalla que tienen acá van a tener un reloj, tienen 10 minutos para sus presentaciones y posteriormente van a ser 5 minutos para preguntas y respuestas. Va a ser preguntas del público y me van a pasar si hay algunas preguntas en línea. Entonces, recuerden también que hay evaluadores que están en este momento pues evaluando las pláticas, porque el día de hoy va a ser la premiación después de la sesión de pósteres a las 5 de la tarde en el edificio Expedition. Ahora, también quisiera dar otro anuncio. Nos vemos justo a las 3:30 de la tarde en el edificio Expedition, los líderes, los profesores investigadores, los postdocs y estudiantes del IOR para fotos grupales. De todas maneras, es al inicio de los pósteres. Nos vemos por allá. Y bueno, entonces vamos a comenzar ahorita con la presentación de la doctora Berenice Alfaro Ponce. Ella es investigadora de postdoctorado de la Unidad de Políticas Públicas y nos va a presentar su trabajo, un marco conceptual para la salud, alimentación y bienestar infantil no centrado en el peso. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Agradecemos el tiempo que se destina para poder presentar este marco conceptual que hemos estado trabajando desde el equipo de investigación de la Unidad de Políticas Públicas en colaboración con el Consejo Nuevo León. Y esto está bastante ligado con las pláticas que tuvimos el día de ayer con Secretaría de Salud, por ejemplo, y también en esta primera conferencia magistral que tuvimos con los ponentes en la mañana. Bueno, antes que nada decir que pareciera un poco descontextualizado este tema que vamos a abordar. Sin embargo, queremos decir que este concepto, este marco conceptual, que estamos desarrollando, pues aborda el tema de la obesidad en las infancias. Y con esto estamos procurando tener un enfoque de derechos humanos que permita a las infancias tener una infancia plena, digna y libre de estigma. El antecedente tiene que ver con precisamente lo que el día de ayer la Secretaría de Salud nos comentaba sobre la falta de información que hay en el tema de infancias y obesidades. Vemos que hay mucha información concentrada en primera infancia, tenemos una brecha de información en edad escolar de 5 a 11 años y después nuevamente en adolescencias. Esto también se refleja, por ejemplo, en el cuestionario de Ensanud, donde los temas psicoemocionales y conductuales de infancias no se abordan, como por ejemplo en las adolescencias. Con esto el Consejo Nuevo León, a solicitud de Secretaría de Salud, manda esta convocatoria y nosotras como Unidad de Políticas Públicas logramos obtener este proyecto de investigación. La idea era precisamente desarrollar un marco conceptual con un enfoque no centrado en el peso, lo cual es un reto importante y genera muchísimas discusiones en lo que es la academia. Cómo no considerar el peso como un factor clave en el desarrollo de las infancias. Y ojo, no estamos diciendo eso, pero queremos hacer algo complementario que ayude precisamente a resolver estos grandes retos que tenemos actualmente con enfoques centrados en el peso. Dentro de estos retos importantes tenemos el estigma de peso, que afecta considerablemente a nuestras infancias, así como muchos otros temas que hemos discutido en esta primera revisión exploratoria sobre las problemáticas de estos enfoques. Bueno, ya estuvimos platicando ayer cómo hay convergencias, también hay discusiones importantes en torno a este tema. Y nosotros vimos este posicionamiento de Lancet como una oportunidad precisamente para poder abordar lo que son factores estructurales y determinantes comerciales.
En este sentido, desarrollamos una propuesta en dos fases metodológicas. La primera fase era una revisión de alcance, muy rigurosa, donde buscábamos cuáles eran estas intervenciones y resolver algunas preguntas. Luego, una fase participativa, esto es, desarrollamos talleres con infancias, donde abordamos algunos temas importantes sobre salud y ahorita les vamos a platicar un poco sobre los resultados. Rápidamente, esta fue la metodología, las preguntas que estuvimos buscando, de 348 documentos, finalmente quedaron en el proceso de inclusión 25 documentos y estos 25 fueron 16 en realidad de esta revisión de alcance, más aparte algunos de estrategia de bola de nieve y la selección de algunos otros documentos. Bueno, la evidencia. Dentro de la evidencia lo que pudimos identificar fue lo siguiente. Para entender estos resultados, decirles también que mucha de la literatura que encontramos en su mayoría no eran intervenciones no centradas en el peso, sino eran revisiones de literatura, así como metaanálisis de intervenciones centradas en el peso y que por eso salen como estas evidencias. Y mucha de la crítica de estos enfoques no centrados en el peso, pues se basa precisamente en esos resultados y en esas consecuencias no intencionadas que tienen los enfoques centrados en el peso. Bueno, vimos que predominaban precisamente los estudios que se enfocaban a intervenciones escolares, donde había una crítica importante a los resultados asociados a lo que es el tema de ingesta calórica y las medidas antropométricas, por ejemplo. También vimos que muchos de los estudios se enfocan en adolescencias y agarran o toman edades, por ejemplo, entre 10, 11 años hasta 18 años, volviendo a dejar como un espacio o un vacío en las edades escolares, entre 5 y 11 años. También observamos que había muchos estudios transversales y que mucha de esta información pues era difícil seguirla en el tiempo, no había una trayectoria de estos estudios. Donde vimos que habían pues brechas importantes. Bueno, había una limitada incorporación de la participación de las infancias en todos estos procesos. Nadie le pregunta a las infancias sobre qué consideran ellos que es la salud. Y ahorita les vamos a platicar sobre esto. Pocos estudios también abordaban, por ejemplo, el tema rural o el tema de poblaciones indígenas. No era diversificada en realidad la población que pudimos observar. Y también mucha de la investigación se concentraba, por ejemplo, en países como Estados Unidos, Canadá, Australia. Bueno, sobre la calidad de la evidencia, pues bueno, pudimos observar, como les comentaba al inicio, mucha de la literatura eran revisiones sistemáticas y como metaanálisis de estudios, que en realidad pues no son estudios o intervenciones claras que nos den una idea sobre cómo los enfoques no centrados en el peso pudieran servir. ¿Cuál fueron los, otra cosa, perdón, fueron precisamente los hallazgos, que eran estudios correlacionales, no causales, y bueno, vemos que esta calidad de la información tampoco nos ayuda mucho. Pero cosas que pudimos retomar al respecto era que es importante el poder poner atención principalmente a esta necesidad de tener marcos que puedan ser culturalmente adaptados y que puedan responder precisamente a estos enfoques no centrados en el peso y que vaya también más allá de lo que son estos determinantes, ¿no? Y que también hay una influencia importante de las escuelas y las familias. Rápidamente se hizo, después de esta revisión de literatura, se desarrollaron talleres participativos con infancias, se realizaron 2 talleres en 8 grupos, estuvo muy diversificada la población también y se abordaron 3 momentos importantes. Conceptualización de la salud, un poco para recuperar qué entendían por salud, luego los pilares de la salud basados precisamente en diversas, vamos a decir, en diversas estrategias que abordan la salud de manera que pueden verse los determinantes estructurales,
los diversos factores que pueden incidir, y finalmente un apartado de deseos y de consejos para otros niños y niñas. También tuvimos reuniones con un grupo de acompañamiento, que este grupo de acompañamiento se compone precisamente por oficinas gubernamentales de la Secretaría de Educación, de la Secretaría de Salud, también un poco para conocer qué es lo que están haciendo en sus programas y que nos pudieran retroalimentar sobre cómo este marco puede ser de utilidad. Queremos un marco que pueda ser útil, que pueda ser implementado y utilizado de manera flexible en lo que actualmente ya se está haciendo. Y como podrán observar, el día 14 de mayo ya tendremos una reunión precisamente para presentar cómo estas estrategias de implementación a partir de lo que ya han estado trabajando. Bueno, ¿cuáles fueron algunos de los hallazgos que encontramos? Cosas importantes que hay que decir sobre cómo conciben la salud las infancias es que esto va más allá de lo físico. Cuando hablamos de la primera parte de conceptualización, las infancias abordaban el tema de salud de una forma institucionalizada, pero a partir del juego activo empezaban a salir otras cosas más allá de decir comer bien, comer en porciones, bajar de peso o hacer ejercicio. Esto es lo que regularmente escuchan en las escuelas cuando hablan de el tema de salud. Cuando empezamos a hablar de otros temas, empezamos a encontrar cosas muy importantes que están conectadas con el medio ambiente, la seguridad y sobre todo algo muy importante que tiene que ver con los sistemas de cuidados. La importancia de que las infancias se sientan cuidadas y protegidas por madres, padres o personas cuidadoras. Entonces, pensando un poco en esto y en el análisis que se hizo en los hallazgos de la literatura, analizamos de forma crítica diversos marcos que engloban el bienestar y la salud infantil y observamos que a partir del marco multinivel de bienestar de UNICEF, que es un marco que se ha utilizado, pero también recuperando otros marcos de otros autores que aparecieron en la literatura, estamos trabajando precisamente en esta propuesta de marco que ayude a que las y los tomadores de decisiones, para quienes está basada esta guía, puedan considerarlo eventualmente en la conformación de políticas o programas o estrategias, o que puedan también, lo que actualmente se tiene, revisarlo a través de este marco. Sé que se ve mucho, pero no necesariamente se tiene que cumplir todo. Veamos exactamente qué se puede hacer. Por ejemplo, tenemos 3 niveles: el nivel de lo que es el mundo de las infancias, que es este primer contacto que tienen las infancias y que lo desglosamos precisamente en la curiosidad crítica, también la parte que es la biológica y experiencias tempranas y experiencias conductuales, y entendimos también la importancia y necesidad de ver los factores epigenéticos. También bienestar mental y la convivencia como una parte clave precisamente, tanto en hogar, escuela y el mundo en general. Luego el mundo alrededor de los niños y las niñas, que tiene que ver con la comunidad y los ambientes construidos, cómo hay espacios que son apropiados para ellos, que sean seguros, que sean lúdicos, inclusivos, accesibles, y que mucho de esto no lo tenemos, no hay, y lo piden las niñas y los niños. Y servicios básicos. Y luego factores habilitantes precisamente para los cuidados de la infancia y que tienen que ver con redes formales e informales. Finalmente, el mundo en general, que tiene que ver con el contexto, y aparte del contexto, el tema de la gobernanza, cómo se tienen políticas, cómo los gobiernos y los sectores están trabajando, cómo hay diversos actores que están incidiendo en esto. Y finalmente, algo muy importante, lo que es agencia y participación infantil. Me gustaría nada más como concluir que este es un marco que sigue todavía en proceso de reflexión. Seguimos también trabajando con lo que es este grupo de acompañamiento, ya que es muy necesario que el grupo de acompañamiento también pueda irnos retroalimentando, que lo hemos estado haciendo, pero para saber un poco más al respecto. La necesidad precisamente de trabajar en un marco que sea multinivel,
que precisamente ponga el foco, la mirada en lo que son estas relaciones intergubernamentales, la importancia de los factores y determinantes que pueden incidir precisamente en las infancias y en el tema de la obesidad, y sobre todo en este sistema de cuidados que es necesario precisamente para las infancias y la participación activa de niñas y niños. Muchas gracias. Gracias, doctora Berenice. Bueno, queda un poco de tiempo para preguntas y respuestas. ¿Tiene alguien? Bueno, no se la quites ahí, ahorita te… ¿Alguien tiene preguntas? ¿En la audiencia? ¿Alguna? Ok, por allá. Gracias. Muchas gracias por la presentación. Yo quería preguntarte en términos prácticos, ¿qué crees que significa lo de cuidado de la salud desde la perspectiva de la comunidad? Porque de manera, pues, como concepto se oye muy padre, pero ya aterrizado, ¿cómo se vería? Gracias. Bueno, cuando hablamos del tema de comunidades, las niñas y los niños se identificaban como distintos niveles de cuidados de la salud en la comunidad. Hablaban desde el tema de tener una buena relación con las vecinas y vecinos, cuidar a los animales que se encontraban en su comunidad. También hablaban de la importancia de llevarse de manera respetuosa, pero también nos hablaban de temas, vamos a decirles, de infraestructura, ¿no? Que su comunidad contara con banquetas donde pudieran caminar, que por ejemplo hubiera luz, que fueran espacios seguros, donde pudieran jugar, pudieran convivir con otras personas. Y bueno, creo que tienen un concepto bastante claro de la importancia que hay de que si no cuentan con estos espacios, pues desde luego regresan y se refugian precisamente en el uso de dispositivos móviles para poder pasar el tiempo y, digamos, entre comillas, como coloquialmente se dice, pues no dar lata a sus padres, madres o cuidadores que estén en ese momento, ¿no? Si es que hay alguien, porque también los cuidan a veces los vecinos, los cuidan o se cuidan entre amigos, amigas, sus hermanos o hermanas. Entonces es una realidad sumamente compleja que hemos dejado de ver y que no tiene que ver con o qué programas, por ejemplo, como vamos a decir, la ley de comida chatarra puede atender de manera inmediata. Eso solamente en el entorno escolar, pero si no comprendemos que hay distintos entornos, hay distintos niveles donde se desarrollan estas infancias, pues bueno, esta ley por sí sola no puede hacer gran cosa más que ahí tal vez. Hay otros espacios. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene otra pregunta de la audiencia? Por favor, a la doctora. Muchas gracias. ¿Podrías elaborar un poco más en la evidencia de las consecuencias de los enfoques centrados en el peso? Sí, mucho de la literatura lo que nos decía era que habían consecuencias no intencionadas, porque en realidad la intención no es causar daño en relación a lo que las niñas y niños reciben, por ejemplo, con programas que son enfocados en el peso. Estos enfoques centrados en el peso, que se distinguen precisamente por estar en constante medición de talla y peso, genera estigma de peso. Y hay mucha literatura que hoy en día se está discutiendo activamente, donde nos dice que esta es una consecuencia no intencionada. Entonces, ¿de qué manera podemos abordar de una forma más holística, que respete precisamente o que garantice estas infancias plenas y dignas y libres de estigma? Pues bueno, repensar un poco en cómo abordamos esto, atendiendo pues estos otros factores que muchas veces son los que inciden y que ya desde el día de ayer hemos escuchado de manera constante en diversas presentaciones. Existen estos factores estructurales, sociales, culturales, determinantes comerciales, entre otras cosas, que son necesarios de observar para entender de una manera o comprenderlo de una manera más integral y que incluso no tenga estos efectos o consecuencias negativas del estigma de peso. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Gracias.
Hola, buenos días. Muchas gracias por tu presentación. Yo quería comentar que ha de ser muy difícil para el gobierno, para los sistemas, los organismos, ¿verdad?, que se dedican a trabajar con diferentes tipos de poblaciones infantiles, pues como determinar cómo intervenir, ¿verdad? Porque sí es cierto que hay un factor emocional en todo lo que estabas compartiendo, hay un factor emocional muy importante donde los niños no piensan realmente en su salud, piensan más en sus emociones primero, ¿no? Yo creo que la población vulnerable se puede caracterizar pues por actuar más de forma como emotiva, ¿no? Entonces es muy interesante esto porque es verdad, a veces no hay una base segura para los niños y eso promueve que no se puedan desarrollar esa sensibilidad, ¿no?, por un tema tan importante como es la obesidad, ¿no? Entonces, era un comentario que quería hacer y muchas gracias por tu presentación. Muchas gracias. Y nada más me gustaría rápidamente sumar que sí es un tema muy complejo. Creemos que desde los diversos sectores como la Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, hacen esfuerzos importantes, pero creemos también que es muy necesario que haya mucho mayor colaboración intersectorial, que puedan unir esfuerzos y no solamente estos dos lo entendemos como pues estas dos secretarías que de algún modo u otro atienden de manera muy directa a las infancias, ¿no? Pero hay también otras colaboraciones que se pueden hacer para mejorar precisamente pues todos estos programas que actualmente ya hay. O sea, en realidad, revisando es que ya hay mucho que se está haciendo. Y este marco que se está trabajando, también decirles que es una propuesta, al menos en Latinoamérica, es exageradamente novedosa, no se discute de ese modo. En otros países sí, se ha discutido, se ha avanzado al respecto, pero en el caso de México y Latinoamérica como tal, no. Bueno, muchas gracias, doctora Berenice. Entonces vamos a pasar a la siguiente ponencia. Tenemos al doctor Julián de la Rosa Milán, él es profesor investigador del Tecnológico de Monterrey, nos va a presentar su trabajo, influencia de la adición de lípidos en el perfil de digestibilidad y respuesta hormonal de tortillas de maíz nixtamalizado. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Pues muy contento de estar aquí escuchando pláticas muy interesantes desde el día de ayer que tienen que ver con diferentes aspectos que inciden sobre la obesidad. Hoy voy a platicar acerca de un tema que tal vez como mexicanos nos va a tocar una fibra sensible en nuestros corazones, particularmente por el contenido de colesterol, y tiene que ver con un alimento fundamental en la dieta de todos, ¿no?, que son las tortillas de maíz nixtamalizado. Y particularmente qué pasa con algunas reacciones o señalizaciones hormonales de saciedad al momento que nosotros las procesamos bajo condiciones de alto contenido de lípidos, que en México pues eso abunda, ¿no? Ahí se me fue esa diapositiva, mi correo, por si tienen alguna pregunta. Y pues básicamente los antecedentes pues son los que hemos escuchado durante estos días, el día de ayer y el día de hoy particularmente. Muchos de los problemas de obesidad y malnutrición también están relacionados con la ingesta de los alimentos, ¿no? En este paper que estuve haciendo una búsqueda por ahí más o menos que había en ese sentido, menciona que muchos de los componentes más importantes tienen que ver con la sobrenutrición. O sea, pero yo no entiendo ese término tanto, ¿no?, porque pues no soy nutriólogo, mi formación es más de ingeniería bioquímica. Yo lo entiendo sobrenutrición como una alta biodisponibilidad de moléculas, particularmente si nosotros analizamos cualquier alimento nos podemos dar cuenta que está compuesto de moléculas, ¿no?, carbohidratos, azúcares, lípidos, grasas. Y si nosotros proveemos un alimento que sea altamente disponible o altamente digerible, obviamente va a pegar sobre este tipo de marcadores y obviamente tiene consecuencias como las que hemos estado viendo en las últimas décadas, ¿no? Entonces, básicamente esto pues contribuye mucho al problema que tenemos de obesidad, o se ha atribuido bastante, y esto a toda la otra serie de complicaciones que hemos estado escuchando en las pláticas muy interesantes en estos días. Y particularmente les decía, ¿no?, voy a platicar un tema que es muy
común tal vez para nosotros en diferentes estados de México, no importa si somos del sur, somos del centro, somos del norte del país, todos hemos consumido tacos aquí, ¿no? Básicamente en cualquiera de sus formas. Una de las más comunes y las más simples es únicamente poner una tortilla de maíz, generalmente, acá en el norte es más de harina, ¿sí? A la cual le metemos pues lo que se nos ocurra, básicamente, ¿no? Hasta caldo a veces, ¿no? Podemos dejarla remojando ahí. Y ¿quién no ha escuchado ese mito, ¿no? Por ejemplo, yo puse esa nota del Deforma porque es un medio que no es serio, obviamente no es científicamente relevante, pero ilustra mucho de las creencias que tenemos como consumidores de alimentos, ¿no? Que si nosotros, por ejemplo, tomamos un alimento graso o rico en grasa y lo secamos tantito o le absorbemos un poquito de la grasa residual, tal vez no nos haga tanto daño. Pues ese tal vez vamos a ver en los resultados que le vengo a mostrar el de hoy, que puede ser que sí o puede ser que no, depende de cómo lo querramos ver nosotros, ¿no? Y si nos damos cuenta también dentro de la amplia variedad gastronómica de México, pues tenemos muchos alimentos que están sumergidos en grasa. Podemos encontrar las flautas y diferentes tacos, y hoy particularmente les voy a hablar del taco que está aquí en medio, que es el taco al vapor, que conocemos aquí en Monterrey, o tacos de canasta que se conocen en centro y sur del país, ¿no? Básicamente, ¿por qué? Porque el elemento principal de un taco es la tortilla, y la tortilla está compuesta a su vez de almidón. El almidón está compuesto a su vez de dos polímeros de glucosa, uno que se llama amilosa y otro que se llama amilopectina, y particularmente la amilosa se ha visto que tiene una interacción muy fuerte con los lípidos, porque normalmente pensaríamos que es una molécula lineal, pero no es tan cierto. Muchos estudios estructurales a nivel molecular muestran que esa molécula es hueca en su interior y puede acomplejar moléculas hidrofóbicas, como lípidos. Entonces, si nosotros sumergimos una tortilla, por ejemplo, en aceite, estamos promoviendo que parte de ese aceite se introduzca dentro de las cadenas de amilosa y provoque una formación de un complejo molecular que básicamente es muy poco o totalmente indigerible. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos muy relevantes cuando hacemos, por ejemplo, tacos dorados, hacemos estos tacos que son de quién sabe qué, que venden mucho en la Ciudad de México, y tacos al pastor, que aunque no querramos, le ponen ahí una pasadita de manteca, ¿no? Para que se flexibilice la tortilla y no se nos caiga lo que tenemos allá adentro. Y parte de esta formación del complejo amilosa lípidos tiene que ver con esto. Todos hemos escuchado seguramente algo de almidón resistente, ¿sí? Básicamente en esta tabla resumo aquí algunas características muy relevantes del almidón resistente que pueden ir desde el RS1, que está presente en los tejidos vegetales de forma natural. Ustedes agarran un plátano en estado verde, tienen almidón resistente porque está atrapado en el plátano, hasta llegar a un procesamiento de alimentos donde tenemos un almidón que puede llegar a retrogradarse o recristalizarse por consecuencia de la refrigeración, como cuando ustedes, por ejemplo, compran tortillas pero no se las acaban en todo el día, entonces las meten al refrigerador y al cabo del tercer, cuarto día, la cantidad de almidón resistente incrementa debido a la temperatura, que tiene un efecto retrogradante sobre el almidón. Y particularmente esto de los que voy a hablarles hoy es el RS5, que tiene que ver con la formación de complejos amilosa lípido, que aunque ha sido muy estudiado en los últimos años, poco se ha visto cómo tiene un efecto a nivel digestivo, bueno, digestión in vitro o in vivo, y también qué respuesta o señalización hormonal puede llegar a tener. Básicamente estos son los materiales y métodos. No me voy a detener mucho explicándolos porque aquí en este caso, en este estudio, que fue un estudio bastante largo, analicé 5 tipos de harinas de maíz que podemos encontrar comercialmente de diferentes tipos: maíz blanco, maíz amarillo, maíz azul, una que se denomina como antojitos y otra que se denomina como tamal, que aunque no son para hacer tortillas, están presentes en el mercado y las personas pues las pueden ocupar para hacer lo que se les antoje, ¿vale? Entonces, y dentro de los rellenos que analicé fue chicharrón prensado, que es uno de los favoritos de aquí de Monterrey, también carne deshebrada, puré de papa y frijoles refritos o puré de frijol, ¿sí? Y ya se imaginarán que estos dos pues tienen un contenido de almidón superior a los demás, ¿no? Y básicamente acá pues se muestra la proporción de relleno con tortilla y los métodos que se usaron. Es muy importante aquí el taco simple, o sea, nada más agarrar tortilla sin aceite y el relleno. Después uno que se denominó taco con grasa completa, sumergido en aceite 3 segundos por cada lado, y después cocinado al vapor. Y
otro tratamiento que fue en el que secamos la grasa superficial de esos tacos, ¿no? Mismo tratamiento al vapor, pero con un secado. Y se hizo todo esto: composición, análisis de digestión in vitro, características estructurales y moleculares, y se escogieron las mezclas que tuvieran una combinación de muy bajo almidón resistente, medio y muy alto almidón resistente para probarlo como respuesta hormonal en ratones. Después pues se hizo un análisis multivariado, que es lo que voy a estar mostrándoles en las próximas diapositivas. Entonces, en el mundo del almidón es muy relevante mencionar las características estructurales y moleculares, porque de estas podemos nosotros inferir qué tan rápido se va a digerir un almidón con respecto a otro o un alimento con respecto a otro. Estas gráficas nos hablan de que estas muestras particularmente mostraron una mayor interacción entre las moléculas de amilosa con las moléculas de lípido. Es decir, sí se acomplejó el lípido dentro de esa molécula y entonces esto provoca que la tortilla tenga una mayor estabilidad estructural. Por eso es que un taco de esas características aguanta tanto y soporta hasta la salsa y todo lo que le querramos poner, ¿no? Tiene mucha resistencia mecánica y obviamente dada por características moleculares. Otra cosa muy importante es que esta composición también se vio acomplejada alrededor del tipo de harina que se utilizó y también del tipo de relleno, siendo un componente principal la cantidad de lípidos y en otros las características de estabilidad térmica. O sea, hubo una relación muy buena con ese respecto. En términos de digestión, se observó que los tacos ricos en grasa, o sea, los más grasosos de todos, presentaron una cantidad mayor de almidón de digestión lenta y almidón resistente, lo que condujo a tener un índice glicémico menor. Esto es in vitro, obviamente, ¿no? Y también se vio que la composición particularmente de los que tenían frijol, ahí los fenólicos jugaron un papel importante y hemos estado escuchando también que fenólicos, vitaminas y otros compuestos tienen relación con esas características de digestibilidad. En cuestión de la formación de complejos amilosa-lípidos y el contenido de almidón resistente, pues se observó también que particularmente los tacos que contuvieron frijol presentaron un mayor contenido de almidón resistente. Esto ya hay literatura que soporta esto porque se sabe que las leguminosas son muy buenas para eso. Y de hecho, ayer también estuvimos escuchando algunas recomendaciones, ¿no? Que se consumiera más leguminosas en lugar de harinas procesadas y todo esto. Entonces, esas fueron las muestras que se escogieron particularmente para el siguiente análisis, que fue la respuesta hormonal. Como les mencioné, contenidos bajos, medios y altos de almidón resistente. Y esa es la gráfica que resume toda la respuesta hormonal. Ahí le costó un montón de trabajo a ChatGPT poder hacer esa gráfica, pero lo hizo muy bien. Y básicamente lo que observamos es que en los tratamientos que contienen una alta cantidad de grasa, como son el Full Fat Whey Potato y Full Fat Whey carne de beef, tienen una mayor proporción de GLP-1, quiere decir que pues reducen esa saciedad, al menos podrían tener esa reducción de saciedad. Es decir, que los alimentos altos en grasa pudieran tener esa función metabólica dentro de un organismo. Esto no tiene nada que ver con que se fomente el consumo de grasa, porque ese es otro tema totalmente diferente, ¿sí? En cambio, los que tuvieron una menor cantidad o una composición pues diferente, pues tuvieron ahí diferencias muy relevantes en cuestiones de señalización hormonal. Y esto básicamente, ya para terminar con todo el análisis que se hizo, porque se imaginarán que fueron todas estas variables que se analizaron, pues ahí utilicé un análisis de clúster para ver más o menos qué tipo de características estructurales o moleculares tenían relación con la señalización hormonal. Lo que encontré, pues básicamente fue esto que se menciona acá como RS, es almidón resistente, tiene relación directa con la GLP-1 y también una relación muy cercana con la producción de insulina. Y lo que está al lado izquierdo de ustedes, que dice B3 y TPC, básicamente tiene que ver con la cantidad de fenólicos totales y la estructura molecular del almidón. Es decir, las diferentes harinas tienen diferente proceso por el cual son comercializadas y ese proceso afecta la manera en que el almidón se digiere y a su vez la manera en que está acomodado estructuralmente ese almidón tiene que ver mucho con cómo se va a acomplejar con los diferentes lípidos en un alimento. Entonces, como conclusiones, pues básicamente el cocinar alimentos ricos en grasa pues modifica la digestibilidad del almidón. Obviamente habría que analizar toda la variedad de alimentos que tenemos en México.
Y también el hecho de poder retirar la grasa superficial pudiera tener un efecto manteniendo la señalización hormonal en niveles óptimos, pero reduciendo la cantidad de lípidos que consumimos. O sea que no es tan mala recomendación esa de secar tantito el taco, ¿no? Y particularmente los tacos de frijol, pues se observó que tuvieron una muy buena respuesta en estos parámetros. Y particularmente, esa foto la tomé de la persona del puesto de tacos con el que me enseñaron a hacer el proceso. No los compré ahí, los tuve que hacer en el laboratorio. Y básicamente aquí se pueden dar cuenta que es un alimento que es bastante democrático, ¿no? Se fijan, aquí hay una persona en sandalias y otra con zapato de vestir. O sea, lo consume todas las personas del país consumen este tipo de alimentos, y si nosotros logramos obtener información relevante a nivel estructural, molecular y relacionarla con cómo se comportan los alimentos durante la digestión, podemos emitir opiniones informadas acerca de alimentos que pueden potencialmente ser considerados como saludables, ¿no? o utilizados en una alimentación regular. Y algunas de las referencias que utilicé, y muchas gracias. Gracias, doctor. Creo que solo quedó tiempo para una pregunta presencial. Si alguien tiene una pregunta, breve, de preferencia. ¿Alguien tiene una pregunta? Sí, había hablado de la particularidad de los tacos de vapor. ¿Cuál es la particularidad en cuanto a los GPL, la grelina, todo eso? ¿Es buen alimento o no es buen alimento? Es buena en términos de GLP-1, sí, pero es mala para grelina. Sí, o sea, hay cuestiones que hay que analizar ahí a mayor profundidad. El hecho, yo lo relaciono con que el taco al vapor pues lleva un proceso de cocción al vapor. Además de que nosotros los sumergimos en aceite, después de ese proceso tenemos que meterlos en una olla de vapor y dejarlos ahí cocinando durante 15 minutos. El propósito de esto es que la grasa se impregne. Se impregna. Ajá, y tenga resistencia mecánica durante cuando se come, ¿no? Y eso provoca esa interacción, pero tiene un efecto positivo sobre GLP-1, o sea, aumenta, pero grelina baja. Y obviamente hay muchos parámetros que no mostré acá, pero hay bastantes cosas ahí también donde buscar explicaciones, ¿no? Muy bonito trabajo, muy original, ¿eh? Muchas gracias. Gracias. No tenemos tiempo para más preguntas. Gracias, doctor. Les recuerdo a los ponentes que tienen 10 minutos y pueden ver aquí en la pantalla. Y tenemos 5 preguntas y respuestas. Ahora la siguiente es la maestra Gloria Itzel Peña Vázquez. Ella es estudiante de doctorado de biotecnología. Nos va a presentar su trabajo sobre potencial antiadipogénico de los lípidos funcionales de semillas de Opuntia ficus indica. Muchas gracias. Buenos días a todos, muchas gracias por venir y estar aquí presentes. Yo les voy a presentar uno de los avances que hemos tenido en el potencial antiadipogénico de semillas de Opuntia ficus indica, del aceite, extraído en condiciones subcríticas de dióxido de carbono. Okay. Entonces, como ya hemos visto desde ayer, la obesidad claramente es un problema a nivel global. Tanto en niños como en adultos, México ocupa de los primeros lugares en obesidad en el mundo, y una vez dicho esto, hay múltiples procesos que suceden para el desarrollo de obesidad, entre ellos inflamación, que puede llegar a ser inflamación crónica, posteriormente incluso pudiera haber incluso muerte celular, lipotoxicidad y la elevación de algunas adipoquinas como la leptina, que es una citocina inflamatoria, y pues bueno, el proceso que ya muchos conocemos, que es el proceso de adipogénesis. En este proceso es la diferenciación de células multipotentes mesenquimales hacia adipoblastos, preadipocitos y hacia adipocitos maduros. Estos mecanismos se realizan por medio de la expresión de algunos genes y proteínas que están involucradas en esta diferenciación para que la célula adiposa ahora pueda almacenar lípidos en su interior. En este caso, las más conocidas pues, es CBP-alfa y el PPAR-gamma, que son factores de transcripción que pudiéramos encontrar en estos pasos.
Sin embargo, también se ha evaluado un proceso que se llama transdiferenciación, en donde incluso adipocitos maduros blancos pudieran llegar a tener la denominación de adipocitos beige, o la marronización también se llega a conocer, y en este existe un perfil termogénico o un perfil lipolítico en donde actúan otros genes y proteínas, por ejemplo la sirtuina 1 y el PIPAR alfa. Entonces, debido a este proceso que les menciono, se han investigado algunos otros componentes naturales que pudiéramos nosotros extraer de matrices alimentarias. En este caso, yo les voy a presentar sobre Opuntia ficus indica, también conocida muy ampliamente por los mexicanos porque consumimos las flores, las pencas y la fruta, que es la tuna, que es específicamente de quien les voy a hablar. De la fruta, nosotros podemos consumir la pulpa, podemos hacer mermeladas, jugos, etcétera, y se ha considerado como un desecho agroindustrial debido a esto, porque las semillas no son utilizadas usualmente en estos procesos. Las semillas corresponden hasta el 10% de la fruta y podemos encontrar una cantidad de aceite extraído del 5 al 15%, y esto es rico en ácidos grasos como el linoleico y el oleico, y también de fitoesteroles como el citosterol. Aquí la importancia de esta matriz es porque nosotros somos grandes consumidores de esta planta, pero también proponemos una estrategia que pudiera manejar estos procesos relacionados a obesidad con la identificación de compuestos naturales por medio de la extracción del aceite. Perdón, me falta una diapositiva. En este paso, nosotros vamos a hacer una extracción, hicimos una extracción con el uso de dióxido de carbono a condiciones subcríticas. Estas condiciones se alcanzan a altas temperaturas de 300 bares y a una temperatura de 30 grados centígrados para el dióxido de carbono. En este sentido, nosotros utilizamos las harinas de las semillas ya secas para poder realizar la extracción del aceite, y aquí se comparó en este estudio el método convencional contra uno sustentable, que es el que yo les estoy comentando del dióxido de carbono, para posteriormente hacer el cultivo celular, la diferenciación adipositaria y finalmente evaluar el potencial antiadipogénico. Entonces, como podemos observar aquí en las gráficas, estos aceites, mayormente los que son extraídos con el método sustentable, nosotros observamos mayor cantidad de de lípidos, por ejemplo, el ácido palmítico, el ácido esteárico, oleico y el linoleico, y también una gran cantidad de citosterol. Para evaluar el potencial antiadipogénico, se evaluó primero por medio de una tinción para evaluar la acumulación lipídica, utilizando rojo oleoso. Aquí podemos observar que quien acumuló menos lípidos en su interior fueron aquellas células tratadas a altas concentraciones de 50 microgramos por mililitro de los aceites extraídos por método sustentable. Asimismo, también estos aceites pueden disminuir el total de triglicéridos de los adipocitos 3T3L1, que fue la línea que utilizamos, y también el colesterol. Específicamente, este efecto se vio más potenciado a dosis altas, como podemos observar en el panel A y B. Sin embargo, en la liberación de glicerol no se observaron estos efectos. Pasando con los genes, estas semillas, especialmente las que fueron extraídas por el método sustentable, incrementaron la expresión de genes relacionados a termogénesis y lipólisis. Por ejemplo, les estoy presentando aquí el PGC1 alfa, que pudiera también modular la expresión de factores de transcripción como el PIPAR, que ya lo hemos mencionado en otras presentaciones de esta conferencia, y esta sobreregulación de estos otros genes, por ejemplo, la sirtuina 1, que puede dar a la expresión de la proteína sirtuina 1, y ATGL, como podemos observar en el panel de abajo. Entonces, mayormente nosotros obtuvimos un incremento en la expresión
de PIPAR alfa, PGC1 alfa y CIRT1 que pudiera reflejar un efecto mejorado en la actividad lipolítica de estas células, en la oxidación de ácidos grasos y también en la biogénesis mitocondrial. Sin embargo, cuando nosotros evaluamos también dos genes que están relacionados, como en la segunda diapositiva que les mostré, CBP alfa y PIPAR gamma, que son específicos en el papel de la regulación de adipogénesis, podemos observar que estuvo significativamente mayor expresado en aquellos que fueron extraídos a condiciones subcríticas de dióxido de carbono. Aquí pudiéramos nosotros decir que las células pueden simultáneamente tener este inicio de vías de adipogénicas, lipolíticas y también termogénicas. Aquí también pudimos comparar con otras revisiones y ya semillas de algunas otras frutas y plantas han sido caracterizadas y altos niveles de ácido linoleico y oleico han mostrado este mismo comportamiento. Entonces, para resumir un poco los resultados que obtuvimos, se vio una expresión elevada en vías de termorregulación, de lipólisis y también de adipogénesis simultáneamente. Sin embargo, nosotros estamos observando que tal vez pudiera mejorar hacia un fenotipo celular más activo y por eso no veamos una acumulación lipídica aumentada, incluso aunque veamos PIPAR gamma y CBP alfa elevado. Y esto probablemente pudiera dar apareamiento de las mismas células. Y esto es gracias al contenido que nosotros hemos observado en los aceites de las semillas de tuna, que, como mencionaba, son ricos en ácido linoleico, omega 6, y oleico y citoesterol, que pudieran estar ejerciendo este efecto. Entonces, como conclusiones, la extracción por métodos utilizando dióxido de carbono en condiciones subcríticas promueve no nada más a nivel de ambiente, de medio ambiente, porque no utilizamos solventes tóxicos, como en las convencionales que se utiliza hexano y es altamente tóxico para el medio ambiente, también para consumo, y también es un método eficiente a nivel económico, tiene menores pasos operacionales en comparación a métodos convencionales, y así este aceite pudiera llegar a inducir una reprogramación metabólica, tratándose de, como expliqué en la diapositiva anterior, teniendo un fenotipo activo hacia la marronización, y pudiera modular el proceso de adipogénesis promoviendo una movilización de grasas en lugar de la acumulación lipídica. Entonces, como conclusión final, pudiéramos nosotros revalorizar estas semillas para nosotros obtener el aceite, de modo de que podamos promover el uso de estos compuestos para evaluarlo en productos, ya sea en farmacéutica, en área de alimentos funcionales, que pudiera mejorar la modulación metabólica de estos procesos en obesidad. Y eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, maestra. ¿Tenemos preguntas en la audiencia? Por favor. Gracias, muchas gracias por la presentación. Mi pregunta es si se sabe qué vía de señalización está involucrada en este mecanismo que tú mencionas. Pudiéramos estar evaluando vías, por ejemplo, del AMPK, pero no se evaluaron en este proyecto. Entonces, solo tenemos la expresión de estos genes. Sin embargo, hay algunos que pudieran estar, por ejemplo, la expresión de los genes que mencioné hacia la adipogénesis pudieran estar expresados, pero todavía falta que se traduzcan hacia proteínas o enzimas específicas. Entonces, por eso no necesariamente vemos un aumento en la acumulación lipídica. Mi pregunta es más porque si se sabe algún blanco involucrado en la adipogénesis que pudiera pegarle, o sea, al ácido algún componente de tu extracto, pues al ácido linoleico, o incluso mencionas que también tiene ácido palmítico y es altamente proinflamatorio. Entonces, ¿cómo compensaría esa vía de señalización?
el efecto que haya ácido palmítico, que es altamente inflamatorio, con los otros? El ácido palmítico en las semillas que nosotros tenemos evaluadas, sí, en la gráfica se ve como si fuera mucho, realmente no es mucho porque la mayor concentración que tenemos es de ácido linoleico y después de ese ácido oleico, que son los que están haciendo mayormente estos efectos. Ese es el main que nosotros pensamos que es el que tiene el papel regulador. El ácido palmítico, por ejemplo, y el ácido esteárico pudieran haber afectado en algunos genes relacionados a las vías termogénicas, por ejemplo el UCP1, que no se vio en esta presentación, pero pudiera estar por ahí afectando la cantidad de ácidos grasos saturados, sin embargo no la encontramos en una cantidad grande. Y finalmente, ¿cómo se explica que haya un aumento de triglicéridos pero no de glicerol? No, hubo una disminución en los triglicéridos totales usando los aceites. Pero no de glicerol. De glicerol no. Probablemente, como menciono, que exista la expresión de genes que están en vías lipolíticas, no necesariamente quiere decir que las proteínas están presentes después de la traducción. Vaya, falta también ese proceso y pudiera haber modificaciones, tal vez la movilización de lípidos, como menciono, es más eficiente en estas células y por eso no vemos tampoco cambio en el glicerol en el medio, solamente en triglicéridos y colesterol. Gracias. Muchas gracias. Allá atrás tenemos otra pregunta y luego usted. Hola, muchas gracias. Tengo una duda. ¿Tu línea celular es 3T3? Sí. ¿Y esta línea celular no se supone que está inmortalizada para diferenciarse a tejido blanco? Sí. No. Entonces, me causa conflicto que encuentres cambios metabólicos que avalen la expresión del metabolismo oxidativo como PGC1 alfa, sirtuinas, o sea… Este mismo modelo también se ha utilizado para modelos de marronización con otros compuestos, no solamente con aceites, y sí se ha visto que pueden llegar a ser adipocitos beige, no quiere decir que vayan a ser marrones porque hay células específicas para eso, pero sí se puede ver una marronización y por eso el cambio en el fenotipo del adipocito. Sin embargo, sí se diferencian hacia adipocitos blancos. Preferencialmente, ¿no? Esa era mi gran duda. Mi otra pregunta es, tu extracto dices que potencialmente está compuesto de ácidos grasos. Sí. ¿No tienes algún contaminante por ahí que tenga que ver con la activación de sirtuinas, por ejemplo? Estoy pensando en algunas antocianinas, flavonoides, que sí se conoce que activan esa vía. Sí. Sin embargo, solo se hizo la identificación de lípidos trabajando con el aceite, pero también sería importante evaluar algunos de los otros compuestos bioactivos que podemos obtener de las semillas. Sí, porque eso daría mucha explicación a lo que encuentras. Es difícil pensar que los ácidos grasos activen ese mecanismo. Sí, gracias. Pero de hecho, solo para agregar a eso, la sirtuina 1 sí se ha visto influenciada por ácidos grasos como omega 6, ya está reportado en literatura que tiene un efecto a nivel celular. Gracias. Ya tenían acá la mano levantada. Muchas gracias por tu presentación y tomándome de la última pregunta que te hicieron, ¿qué tan reproducible es entre los diferentes lotes tus proporciones de ácidos grasos para extracción? ¿A qué voy? Como estás apuntando básicamente al proceso de upcycling o revalorizar desechos, uno siempre tiene el problema de el lote A, por mucho que venga de la misma especie, nunca es igual al segundo lote y eso implica contaminantes, diferencia en la composición. Todos estos resultados que nos presentaste solamente de un lote de extracción de tus semillas o son diferentes semillas que vienen de diferentes lugares pero de la misma especie. Es la misma especie, pero sí se realizaron diferentes lotes para la extracción para tener una muestra más homogénea del aceite. ¿Pero hiciste un batch de todos para tus estudios o solamente elegiste uno y de ahí ya realizaste las pruebas? Hice 2 batch. Ok, muchas gracias. Perdón, ya no dio tiempo para tu pregunta, pero la puedes contactar a la maestra. Muchas gracias. Gracias.
Ok, ahora vamos a… Un aplauso, por favor. Ahora tenemos al doctor Raúl Loera Valencia. Él es profesor e investigador del TEC de Monterrey. Él nos va a hablar sobre el efecto del desequilibrio de oxisterol en la disfunción sináptica. Muchas gracias. Gracias. ¿Con este avanza? Sí. Muy bien, gracias. Muy bien, bueno, buenos días, muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Quiero platicarles un poquito al respecto del efecto de los oxisteroles en la disfunción sináptica, particularmente de una manera mecanística, su papel en la neurodegeneración. En particular quiero hablarles de un oxisterol que es el 27-hidroxicolesterol. Entonces, el 27-hidroxicolesterol es un metabolito del colesterol que se genera, se genera a partir del colesterol por la metabolización que se da en los tejidos periféricos. Entonces, el colesterol no puede pasar la barrera hematoencefálica. Sin embargo, una vez que se ha metabolizado, el 27-hidroxicolesterol sí fluye libremente al interior del cerebro y ahí es metabolizado por las neuronas a través de una enzima que se llama CYP7B1. Entonces se convierte en un ácido biliar y luego es excretado, ¿no? Pero cuando tenemos hipercolesterolemia, entonces tenemos un exceso de 27OH y entonces entra al cerebro y sobrepasa las capacidades de las neuronas para metabolizarlo y entonces comienza a tener efectos negativos sobre las neuronas, sobre los astrocitos y sobre los oligodendrocitos. Entonces son efectos que no estaban muy estudiados, no estaban muy caracterizados cuando comenzamos esta investigación, ¿no? Entonces nosotros comenzamos a investigar esto con un ratón transgénico. Este ratón transgénico se llama CYP27 transgénico, que es un ratón que produce 8 veces más 27-hidroxicolesterol que los wild types en todo su cuerpo. Y entonces nosotros vimos que pues los ratones CYP27 transgénicos tenían problemas de memoria. Ustedes pueden ver aquí que no identifica la plataforma en el laberinto de Morris y está acá cuantificado, y además tenía una reducción muy grande en la expresión de una proteína muy importante para la memoria que se llama ARC, ¿no? Entonces tenía reducción de ARC en corteza e hipocampo. Entonces, la pregunta era cómo el 27-hidroxicolesterol tenía este efecto, dado que el receptor canónico no parecía estar involucrado de manera muy importante. Entonces, nosotros comenzamos haciendo cultivos neuronales en 2D y tratándolos con 27-hidroxicolesterol, y pues pueden ver aquí que tenemos un efecto pues muy fuerte, ¿no? Muy importante en la complejidad del árbol dendrítico de las neuronas, y además nos ocasionaba la pérdida de proteínas muy importantes en la conexión sináptica como PCD95. Entonces, bueno, para cortar un poquito la historia, nosotros encontramos que el receptor RXR gamma, que es un receptor retinoico, estaba involucrado en esta cascada y nos permitía rescatar parcialmente digamos que los efectos negativos que había sobre las neuronas, y ya con el receptor pues pudimos diseccionar la cascada que involucraba un represor que se llama REST, que está aquí en el esquemita, que a su vez activaba PTBP1 y a su vez disminuía PCD95 y otros genes del fenotipo neuronal, ¿no? Entonces, cuando nosotros buscamos esta cascada en el ratón transgénico, pues sí encontramos los jugadores de la cascada que vimos en cultivo, también estaban en nuestros ratones transgénicos. Entonces, bueno, ya que teníamos esto, dijimos, bueno, vamos a probar la función neuronal, y entonces nosotros vimos que había una hiperexcitabilidad en el hipocampo. Sin embargo, cuando buscamos los receptores de glutamato en el ratón, vimos que no había cambios. Entonces estábamos muy consternados por esto, porque normalmente con hiperexcitabilidad ustedes esperan cambios en los receptores de glutamato, y pues no teníamos nada aquí, ¿no?
Entonces fue que empezamos a pensar que quizá la explicación podía ser más allá de las neuronas y que quizá podría involucrar otro tipo celular que son los astrocitos. Entonces dijimos, bueno, ¿qué pasa si el exceso de 27-hidroxicolesterol, además de afectar a las neuronas, también afecta a los astrocitos, que tienen una función importante en la sinapsis, que es recapturar el glutamato, ¿no?, que se genera en el espacio intersináptico? Entonces, si el 27-hidroxicolesterol inhibe a los astrocitos de alguna manera, esto nos generaría un incremento en la excitabilidad y no veríamos necesariamente cambios en los receptores neuronales, ¿no? Entonces, bueno, fuimos a buscar los marcadores astrocíticos en el ratón transgénico y efectivamente vimos que teníamos un marcador de astrogliosis incrementado GFAP tanto en corteza como en hipocampo, y a la vez estaban disminuidos los recapturadores de glutamato, ¿no? Entonces esto ya iba de acuerdo un poquito con nuestra hipótesis. Entonces ahora, para los mecanismos celulares, nosotros empezamos a hacer un cultivo 2D de astrocitos, ¿no?, y los tratamos con 27-hidroxicolesterol. Entonces, pero para nuestra sorpresa, de nuevo, los astrocitos no parecían estar muy afectados por el tratamiento con 27OH. Entonces, ustedes pueden ver aquí concentraciones incrementales y la morfología normal de un astrocito en 2D, que es como de clara de huevo estrellado. Entonces, aquí están los tratamientos con 27 y no veíamos una activación muy significativa, ¿no? Entonces, sin embargo, si tomábamos el medio inducido de los astrocitos y se lo poníamos a neuronas que se estaban diferenciando, sí veíamos de nuevo la disminución en PC95, cosa que ya habíamos visto previamente, ¿no? Entonces, había ahí una relación entre los astrocitos y las neuronas. Y bueno, pues fue entonces que decidimos generar un sistema tridimensional para cocultivar neuronas y astrocitos en una base de matrigel que pueden ver aquí en el esquemita, para que pudieran interactuar libremente las neuronas y los astrocitos. Y fue muy grato para nosotros ver que la morfología de los astrocitos, que pueden ver aquí en rojo, es mucho más parecida a lo que se ve en el cerebro, ¿no? Esta es la morfología que tiene que tener un astrocito, y en verde pueden ver la tinción de las neuronas y cómo se están relacionando pues de manera muy cercana, ¿no? Hay una interacción ahí que es muy probablemente funcional. Entonces, bueno, pues tratamos nuestros cultivos 3D con 27-hidroxicolesterol y ahora sí vimos una neurodegeneración o una degeneración en los astrocitos tratados con 27OH, ¿no? Y esto fue cuantificado pues, por morfología utilizando IMARIS. Pueden ver aquí toda la cuantificación, donde teníamos una complejidad reducida de los astrocitos. Y eso pues pensábamos que se correlacionaba con una disminución en la función. Entonces medimos también pues todos los marcadores cruciales que ya habíamos medido previamente en los ratones, y también todos nos reproducían muy bien los efectos que habíamos observado previamente en el ratón transgénico, ¿no? Entonces también teníamos un involucramiento, un papel ahí del receptor RXR gamma, y también de nuevo vimos una disminución en ARC. Entonces finalmente quisimos probar nuestra hipótesis de manera funcional e hicimos electrofisiología en las neuronas de nuestros cultivos 3D. Acuérdense que aquí están presentes los astrocitos, y efectivamente vimos que había un fenotipo de hiperexcitabilidad, ¿no?, que ustedes pueden ver aquí cuantificado, y pueden ver aquí en esta segunda imagen los potenciales excitatorios, y tenemos una mayor frecuencia de todos los indicadores, precisamente porque los astrocitos pues no están teniendo su función en presencia del 27-hidroxicolesterol. Entonces, pues bueno, ya los mensajes a llevarnos a casa es que el 27-hidroxicolesterol, un derivado del colesterol, pues tiene un efecto patológico, que nuestro cultivo 3D pues recapitula muy bien estos eventos fisiológicos o estos eventos patológicos, y que además nos ayudaron a mostrar un mecanismo
que nos lleva a un fenotipo de hiperexcitabilidad que es muy comúnmente observado en Alzheimer, ¿no? En la enfermedad de Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas. Y bueno, ya nada más me queda agradecerle también pues a los estudiantes, mis estudiantes que están aquí con asterisco, que ayudaron mucho en la realización de este proyecto, y pues a los jefes del laboratorio de Karolinska con quienes seguimos colaborando, y también mencionarles que este modelo 3D pues ya está siendo implementado en nuestro laboratorio aquí en Campus Chihuahua, y pues estamos muy interesados en colaborar, ¿no? Pues muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor. Vamos a pasar entonces a la sesión de preguntas y respuestas. Ok, tenemos acá a Erika. Bueno, hola, doctora, gracias. Hola, ¿qué tal? Muy linda presentación. Te quería preguntar si los ratones transgénicos tienen hipercolesterolemia. No, eso era lo que queríamos del modelo transgénico. Estos ratoncitos lo que tienen es incrementada la enzima que transforma el colesterol a 27-hidroxicolesterol. Entonces solo tienen mayor actividad en la transformación, pero no tienen… Entonces tienen menos colesterol. Tienen colesterol normal. Simplemente lo metabolizan más rápidamente de una manera patológica. Bien, y la otra pregunta es, así como tienen mayor excitabilidad para potenciales posinápticos excitatorios, para inhibitorios, ¿no? No lo estudiamos, ese paradigma no lo hemos estudiado. Habría que ver, yo creo que sí vamos a encontrar alguna alteración porque estas cuestiones son muy, muy fuertes a nivel celular. Gracias. Sí, gracias. La doctora Erika, la doctora ahorita. Muchas gracias por la presentación. Tengo solo una pregunta, digamos más o menos, bueno, sí, sencilla. ¿Este marcador, el 27-hidroxicolesterol, puede medirse en humanos como un marcador de dislipidemia? Sí se puede medir en humanos. Lamentablemente no es tan sencillo de medir, necesita una técnica de espectroscopía de masas para poderlo determinar. Y hay una compañía que sacó hace poquito un ELISA, pero la verdad es que nosotros probamos la prueba de ELISA y el rango lineal no era como muy bueno. O sea, el estándar de oro sigue siendo MS, ¿no? Espectroscopía, sí. Sí, yo tengo una pregunta. Ay, sí. Sí, aquí. Como el tratamiento con este compuesto, había dicho usted que se parece un poco a la enfermedad de Alzheimer o otras enfermedades degenerativas. En esas enfermedades sabemos que hay un aumento de la población astrocitaria y una disminución de la población neuronal. ¿Ese fenómeno lo observó usted en su experimento? Sí. ¿Un aumento de la proliferación de astrocitos? Sí, nosotros… Es que también tiene que ver el cambio en la línea temporal, ¿no? En la enfermedad de Alzheimer, primero va a haber una respuesta, digamos, inmediata o reactiva al incremento en las proteínas patológicas como A-beta o tau. Eso va a crear que las células empiecen a proliferar y los astrocitos empiecen a ser reactivos, pero como no se resuelve los insultos, los cualesquiera que sean, porque no sabemos el origen bien de la enfermedad de Alzheimer, entonces ahora van a ocasionar la muerte de las células. Entonces ya en etapas avanzadas tanto neuronas como astrocitos van a empezar a morir. Entonces nosotros lo que vimos es un modelo como de un espacio temporal muy pequeñito, porque nuestro cultivo dura más o menos 30 días. Entonces lo que sí vimos es un cambio en las poblaciones, ¿no? Sí teníamos que las poblaciones de astrocitos cambiaban a una población que era muy parecida a esta población que se empieza a morir en etapas avanzadas de Alzheimer. Y otra pregunta que, bueno, no está en su experimento, hay nuevos tratamientos que yo doy, el tratamiento para el colesterol, muy eficaz, una molécula que disminuye hasta el 70% los famosos anti-PCSK9 y se reduce a nivel periférico el colesterol total increíblemente, pero mi pregunta es, no sé si me la puedes responder, ¿qué es lo que pasa si hay una muy poca disponibilidad periférica de colesterol? ¿Qué pasa a nivel neuronal?
Sí, esa es una pregunta muy interesante, muchas gracias. Lo que sucede, nosotros hemos visto en estudios epidemiológicos que depende de la edad del paciente, ¿no? Digamos que en la vida media, entre los 50 y los 65 años, es importante mantener los niveles de colesterol bajos, pero esto resulta negativo para adultos mayores, ¿no? Entonces, de hecho, se maneja que en adultos mayores es peligroso tener niveles de colesterol bajo, e incluso la epidemiología muestra que niveles de colesterol altos son protectores. No porque haya una relación directa, yo no creo que sea mecanístico, yo creo que más bien tiene que ver con que adultos mayores que tienen altos niveles de colesterol reflejan mejor cuidado de parte de sus familias o de parte de ellos mismos, ¿no? Entonces, sí, esta es una cuestión curiosa. Pero, y ya para terminar, hay un estudio clínico que se hizo con pacientes de una enfermedad que se llama SPG5, donde tienen mucho 27-hidroxicolesterol, y se les manejó con estatinas para bajarles los niveles de colesterol global. Sin embargo, los niveles de 27-hidroxicolesterol no bajaron en el cerebro y no sabemos por qué. Entonces, creemos que ahí la estrategia no es tanto irnos por el colesterol, sino irnos por las enzimas que metabolizan el 27OH o las que generan el 27OH, que es la CYP27A1. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ah, perfecto. Bueno. Bueno, gracias por la presentación. Tengo una duda, ¿qué tan común es el 27OH en humanos? ¿Ya se ha medido o, por ejemplo, si se sabe qué tanto colesterol puede transformarse en 27OH en casos, por ejemplo, de hipercolesterolemia? O sea, ¿ya se tiene esta relación o aún no? Sí, el 27OH, la cuestión interesante es que es un metabolito que producimos naturalmente, ¿no? La importancia viene cuando hay hipercolesterolemia, entonces ahí es cuando dejamos de regular los niveles en el cerebro y ahí es cuando comienza a tener todos estos efectos negativos. Entonces, sí, ahorita no está reconocido como una enfermedad, pero sí nosotros manejamos en las propuestas que estamos intentando fondear, estamos manejando que un diagnóstico de hipercolesterolemia va a traer casi el 100% de las veces un incremento en los niveles de 27-hidroxicolesterol a nivel plasma, ¿no? O sea, ya se ha cuantificado en varios estudios clínicos, pero no está validado como, digamos, como un biomarcador, ¿no? Que se pueda usar. Gracias. Perdón, tenemos tiempo para una última pregunta online. ¿La composición de otros lípidos necesarios en las funciones neuronales, cerebrocidos y otras bases esfingoides varía? En el caso de los ratones transgénicos no lo hemos medido, pero no hemos tenido ningún indicio, por ejemplo, que nos hubiera alterado la fluidez de las balsas lipídicas, que nos altere la composición de los receptores. O sea, no hemos visto indicativos, tampoco hemos visto, por ejemplo, normalmente puede suceder resistencia a insulina cuando hay estas alteraciones, y tampoco hemos visto que haya una alteración en la función de insulina en el cerebro. Pero bueno, tampoco nos hemos enfocado, ¿no? en esos aspectos. Puede ser posible. Correcto. Sí. Muchas gracias y muchas gracias a todos los ponentes. Por favor, les pido a los ponentes de este bloque si pueden subir a la tarima para la foto, y los demás pues nos podemos ya ir a receso. Nos vemos aquí a la 1:30 para nuestra conferencia magistral. Muchas gracias. Entonces me quedo aquí.